Todos los demás se pueden ir incorporando en la medida de lo posible. Ya se pasaron al agua, era por el otro lado. Bueno, la idea era que no se mojara el sitio, el único sitio seco que tenemos. Váyanse sentando de favor. Den la vuelta un poquito para allá. Hacia allá atrás hay espacio todavía. Y les voy a convidar ahora sí que, como lo hacemos normalmente, pues váyanse sentando. De hecho, es la única forma de estar aquí porque de pie, pues bueno, se me van a cansar mucho. Los que puedan de este lado, váyanse sentando, por favor, se los vamos invitando a hacer. Quienes no puedan hacerlo, claro, por alguna razón, pueden ponerse allá atrás. No los obligo a que se sienten, ¿verdad? Nada más es una invitación a que quienes lo pueden hacer, por supuesto. De tal suerte que, bueno, pues aquí en la parte más seca de la casa podamos estar unos minutos antes de salir a otra de las casonas de esta ciudad. Bien, ahora sí comenzamos y de hecho soy el marqués de esta ciudad. Que, bueno, de mí se hablan muchas cosas, como el hecho de que, pues bueno, yo como constructor del acueducto, por ahí se me ligó una historia que dicen que enamoré a una monjita, así la han oído, ¿verdad? Que por amor a ella construí el acueducto y bla, 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 quítenselo de la cabeza porque eso no sucedió. En realidad suena muy romántico, ¿verdad? Muy bonito, pero obedece a otras razones realmente al construir el acueducto. El acueducto se construye en el siglo XVIII, en tiempos en los que justamente no había agua potable en esta ciudad. Y bueno, pues fueron otras las razones, pero lo fundamental es que yo me encuentro aquí enfrente de ustedes precisamente por eso, para refutar esa historia, para comentarles que gastó 88,287 pesos solo de mis bolsillos para que así, pues bueno, pasara la historia de esta ciudad. Porque con el casi 80% del costo total de esa inversión de la construcción del acueducto, pues todo el dinero que salió de mi bolsillo no regresó nunca, nunca. Siempre en calidad de turista dejamos este dinero, mi esposa y yo, y es la razón por la que me encuentro en la Plaza de Armas, enseñoreándola, en esa fuente maravillosa, en esa plaza maravillosa también, y bueno, pues la razón por la que estoy enfrente de ustedes ahora, en esta noche. Mi nombre es Juan Antonio de Urrutia y Arana Pérez de Inoriza y Echavarri, caballero del orden militarizada de Alcántara y marqués de la Villa del Villar del Águila, a sus órdenes. Ok, un poco largo el nombre. Pero lo importante de todo es que, pues bueno, ahora vamos a comenzar a contarles una historia maravillosa. Mire, señora, si usted gusta, pásese un poquito más para allá porque hay gente que está sentada, en donde, claro, no pueda permitir, gracias, para que permita, ándele, si usted quiere sentarse, pues bueno, qué bien, qué mejor. Ahora sí vamos a comenzar. De hecho, con una leyenda maravillosa que en el siglo XVII, pues aquí se gestó en Querétaro. El convento de San Francisco, lo señalo desde aquí, no lo observamos, pero si ustedes se dan cuenta, la torre de San Francisco es aquella que es visible por todas partes. Ese templo y ese convento fueron los más importantes de la ciudad por muchos años. Marcaba el centro neurálgico del pueblo de indios, que con el devenir de los años se convirtió en eso, en una ciudad. Y en el momento en que San Francisco era el centro mismo del pueblo, había un camposanto exactamente enfrente de la torre, en lo que ahora es parte del Jardín Cenea. En este camposanto sucedió algo que con el tiempo se convirtió en una leyenda magnífica que ahora les voy a relatar. Esto sucede en el año de 1689 y lleva por nombre la Misa de Difuntos de San Francisco. Ahora, con el favor de su silencio, comenzaremos a relatarla. Comenzamos. En el año del Señor de 1689, era una noche oscura, un día 1 de noviembre, día de Todos los Santos, para dar principio a la que justamente sería pues, esa noche aciaga, cuando saldrían las ánimas para comenzar el Día de Muertos. Evidentemente que mucha gente aquí en la ciudad, en ese entonces, pues un villolio no tan grande, pues había muchas casas de mucha gente muy piadosa. Adentro de sus recámaras, de algunos espacios,
pues los tenían destinados para poner esas ansiadas ofrendas de muertos en donde la flor del cempasúchil, el agua, la sal, por supuesto que la comida que le había gustado a la persona difunta, el papel picado, todo aquello que se requería para poner en la ofrenda, claro, las infaltables velas, pues bueno, era lo fundamental para que así sucediera, para que aquellas ánimas regresaran en esa noche. Así que era sustancial que a eso de las 10 de la noche apuraran ahora sí que las cosas que estaban haciendo, porque llegaría el momento en que comenzaba el toque a muerto, y justamente a eso de las 11 de la noche comenzaban a sonar las campanas de esta ciudad. Estas campanas, que eran las más graves, que empezaban a dejarse oír por toda la ciudad, anunciaban ese doble a muerto que era el momento en que la gente tenía que irse a dormir. ¿Sí? No había ninguna excusa, so pena de toparse con algún ánima, y eso era lo más indecible y lo más indeseable de esa noche. Así que la gente comenzaba a correr al escuchar ese toque monótono, así, lúgubre que se oía en todos los campanarios de esta ciudad. Y claro, adentro de esas alcobas muchos iban a dormir, dejando todo listo para que llegaran aquellas ánimas tan ansiadas en esa noche. Pero no todos dormían, ¿sí? En la medida de lo posible la gente afrontaba el sueño, pero no todos lo hacían. Habían unos jóvenes en la calle, quienes con sus 14, 15 años de edad, con los brillos de esa juventud, querían demostrarle a todo el pueblo, a toda la ciudad, que aquello que se contaba eran puras parrandas, ¿sí? Aquello que se afirmaba de que saldrían las ánimas de por doquiera, que llegaban en esa noche, ellos no creían nada, y estaban dispuestos a comprobarlo, para que así todo el mundo les creyera. Estaban ahí presentes, justamente aquí, muy cerca de la plaza del Jardín de San Francisco. Estaba muy cerca del convento, por supuesto, y ellos lo que hicieron es que con lámparas estaban dispuestos a observar el camposanto, porque afirmaban que no pasaba nada. Lo que hicieron fue caminar directamente a donde estaba la barda trial, se subieron a la barda dificultosamente, pero ya desde arriba observaban las tumbas que así lucían pacíficas, no se movía ninguna lápida, tan solo iluminadas por la luz de la luna, así se aparecían las moscas todas ellas. Y claro que los muchachos, observando, escuchaban cómo las campanas seguían tocando, y en la medida de los minutos estas estaban ya silenciándose, al grado de que muy pocas ya tocaban para dar paso a la sepulcral noche, y por supuesto ese silencio, lo que claro se podía oír. En el momento en que empezaba así justamente a oírse el silencio, ellos notaron que tan solo una campana de todas cuantas tocaban seguía tocando en la parte alta de esa torre. Esta campana era una esquila. Los esquilones son estas campanas que dan una vuelta entera, y por supuesto que notaron que en la parte de arriba, hasta arriba, un esquilón estaba tocando. Una mano misteriosa la movía y tocaba y tocaba y tocaba, y por supuesto que no dejaba de hacerlo, y los jóvenes comenzaron a preguntarse qué estaba sucediendo, porque esa campana lo que estaba llamando era la congrega de toda la gente en ese atrio de la iglesia, ¿sí? Estaba llamando a una misa que en esa noche no existía, porque no había misa de ánimas en la noche, no había misa de gallo, y por supuesto que ellos comenzaron a dudar, pues qué estaba sucediendo adentro del convento. Esa mano que claro seguía tocando y tocando esa campana, por supuesto que tenía alguna razón, y ellos querían descubrirlo. Así que, pues valientes como estaban, con sus lámparas bajaron de esa barda, comenzaron a caminar por la parte de afuera para ingresar al camposanto. Una vez que se fueron corriendo, llegaron exactamente a donde estaba la reja, esa reja oscura de hierro, que en el momento mismo que empezaban a abrir, con sus chillidos, desde luego clásicos, ellos comenzaron a entrar a esas demarcaciones del camposanto. Y al momento que estaban ingresando, en ese momento uno de los chicos se quedó atrás y les empezó a decir a los demás que no entraran, les advertía de las severas reprimendas que había para todos aquellos que sacrílegamente osaran caminar en un cementerio de la noche. Había severas reprimendas de parte de la iglesia indiscutiblemente, y así que, pues bueno, ellos tenían que regresar su camino que ya habían andado. A pesar de las advertencias, los muchachos que ya habían ingresado comenzaron a señalarlo, y claro, comenzaron así a burlarse de él, lo creyeron una persona pusilánime, y así lo dejaron a un lado, con ese miedo que según decían él tenía. Mientras tanto, los valerosos seguían caminando. Entre las tumbas caminaban afanosamente con la intención de llegar exactamente hasta esa parte que querían llegar, justo la portería del convento.
de algunas arcadas había una puerta oscura en donde había un andamón de hierro. Y ellos querían tocar insistentemente adentro de la portería para que alguien les explicara por qué diantres esa campana seguía tocando. Así que los muchachos estaban dispuestos a hacerlo. Cuando llegaron a tomar la andama de hierro, en ese momento detuvieron su mano porque notaron que algo sucedía adentro del templo. Sí, empezaron a escuchar algunos ruidos. Repentinamente una luz que estaba empezando así a verse desprendida o despedida al exterior por la cerradura de la puerta, por los hoyuelos de la misma puerta, pues esta luz se hizo tan intensa en la medida de los segundos que ellos comenzaron a correr para ver qué es lo que sucedía. Llegaron exactamente a donde estaba la puerta y comenzaron a asomarse. En el momento en que ávidos buscaban el hoyuelo, notaron que adentro estaba lleno de gente. Todo el templo estaba así, lleno de gente, lucía desde luego con luces encendidas por doquiera, se veían flores y al fondo se podía observar que una mano misteriosa arrojaba incienso hacia el cielo de esa iglesia. Desde luego que había un fraile que se encontraba ahí entre todos. Y ese fraile estaba dando la espalda a la concurrencia como antiguamente se daban las misas. Traía puesta la capucha encima de la cogulla, no dejaba ver su rostro y así cabizbajo comenzaba una misa por demás extraña. Al momento en que empezaba a sonar el armonio y con ello las voces de aquellos que cantaban en el foro alto, esos frailes que entonaban cánticos, los muchachos escuchaban y veían, desde luego una singular misa comenzaba a ser dada allá adentro. Pero en la medida de los minutos, desde luego que el oficiante, ese fraile, tenía que quedar callado. Claro, cuando terminaba el evangelio y su intención era caminar hacia el púlpito para dar la homilía de la noche, en ese momento dejaba la paz que correspondía al altar y cabizbajo se golpeaba, sin dejar ver su rostro, por supuesto que comenzaba a caminar, con un báculo en la mano y arrastrando hacia sus pies. Poco a poco se escuchaba un frote, desde luego en esas láminas de madera que representaban el piso, y poco a poco comenzó a subir cada uno de esos escalones de madera, que en el momento en que registraban así su presencia, iba subiendo y subiendo, se quejaba de esas maderas añosas, poco a poco subía y subía y subía. Y al momento que se encontraba ya exactamente arriba de ese púlpito, desde la barandilla, desde la tribuna, comenzaba a aproximarse para hablarle a todo el mundo. Las velas que se encontraban abajo, que eran muchas que estaban encendidas, le golpearon su rostro con su luz. Y ellos, afuera, comenzaron a notar dramáticamente que el rostro de aquel estaba reducido a huesos. Sí, huesos blanquecinos de los que resaltaban los huecos de sus ojos que estaban vacíos. Esa mandíbula desdentada que se movía, que se agitaba, y por supuesto los despojos de sus manos, esas falanges blancas, que claro, alguna vez habían sido manos, ya no lo eran más. Y las agitaba encima de su cabeza, y su perorata se escuchaba adentro de la iglesia. Los jóvenes comenzaron a temblar al darse cuenta que la persona que estaba allá arriba era nada más y nada menos que Fray Alonso de la Coruña, un fraile que daba las misas de gallo y que claro, había muerto hacía mucho tiempo. Ellos, sin haberlo querido, estaban presenciando una misa de ánimas, lo mismo que refutaban, desde luego que lo comprobaron, que era algo real. Desde luego que los muchachos comenzaron a temblar cuando, pues, imaginen, aquel estaba ahí hablando, y al notarlo comenzaron así, locos, saliendo de ahí corriendo. Salieron corriendo como pudieron. En el momento en que corrían entre las lápidas torpemente, algunos iban cayendo y se caían todos quedaron tendidos en el suelo. No consiguieron salir del atrio de ese sitio, por supuesto como un castigo divino, como si un rayo les partiera y les cayera ahí mismo. Así quedaron tendidos en el suelo sin vida. Y así se les fue la vida a ellos con los ojos abiertos, viendo hacia el firmamento, desde luego que así fueron descubiertos. A la mañana siguiente, cuando la gente ingresaba al atrio para ir directamente a la iglesia, que ya estaba abierta, para la primera misa de los difuntos de ese día, la gente caminaba entre las tumbas y notaron con estupor que los jóvenes estaban ahí, algunos de ellos tirados. Claro que los reconocieron, sus ojos abiertos, su tez azulada. Por supuesto que fue un espanto terrible para todos el observarlo, pero cuando el muchacho aquel que por prudente llegaba para advertirles a todos de todo lo que había sucedido, les comentó pues aquel acontecimiento, se los contó a todos, y con lágrimas despidieron a esos muchachos ahí mismo. Ahí fueron enterrados en el camposanto.
A partir de ese momento esta historia comenzó a ser relatada, fue contada así, y claro, nos ha llegado hasta nuestros días como la misa de difuntos de San Francisco. Muchas gracias.